¿Todos estamos ubicaditos? El libro de Mateo capítulo 21, 28 al 29 dice así. Es la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que acaban de preguntarle a Jesús con qué autoridad él se sentaba a enseñar en la sinagoga y en los templos. Y entonces cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, entonces Jesús también les hizo una pregunta. Jesús les dijo: bueno, yo les voy a responder con qué autoridad hago esta pregunta, pero yo les voy a hacer primero a ustedes una pregunta. Si ustedes me la responden, entonces yo también les voy a responder con qué autoridad hago yo esto. Y entonces le hizo la pregunta. ¿Qué pregunta les dijo? Les dijo: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos inmediatamente pues se rascaron la cabeza y dijeron: ¿qué hacemos? Porque si decimos que del cielo, inmediatamente nos va a decir todo y Jesús nos va a decir: bueno, y entonces si es del cielo, porque ustedes no creyeron. La palabra creer en la Biblia, óiganme bien esto, para que nos vayamos entrando en el tema. La palabra creer en la Biblia es igual a la palabra obediencia. Amén. Cuando usted encuentra en la Biblia y usted por qué no creyó, usted puede leerla. Bueno, y usted por qué no obedeció. Es exactamente igual. Porque creer en la Biblia tiene que ver con qué? Con la obediencia. Amén. Entonces dijeron ellos: bueno, y si decimos que de Juan, nos vamos a echar encima al pueblo porque el pueblo tiene a Juan. ¿Por qué? Por profeta. Entonces se reunieron entre ellos, ¿no? A hacer un consenso. Vamos a ver qué le respondemos a Jesús. Y entonces le dijeron: no, nosotros no sabemos de dónde viene esa autoridad. Y Jesús les dijo: bueno, como ustedes sabiendo no lo quieren reconocer públicamente, pues ustedes me dan a mí el derecho de tampoco reconocerlo públicamente. Amén. Entonces los fariseos y las personas que escuchaban a Jesús siempre se dieron cuenta, siempre tuvieron una claridad acerca de su condición espiritual. ¿Qué acaba de decir? Siempre, si algo que tiene la palabra de Dios, si algo que Jesús tenía era que cuando Jesús hablaba exactamente a la condición espiritual de las personas que estaban a su alrededor. Amén. Jesús conocía la condición espiritual de las personas y las personas también oyéndolo decían: ¿será conmigo? En otras palabras, siempre las personas que estaban a su lado reconocieron que la cosa con quién era. Que la cosa con quién era. Con ellos. Amén. Entonces dígale que está al lado: la cosa como que es contigo. No, pero ¿cómo así? Dile: no, es que es contigo. ¿Sí? Es que siempre que uno viene y se pone a los pies de Jesús, ¿no era eso lo que decíamos ahora en la canción tan bonita? Cuando uno se pone a los pies de Jesús, entonces la cosa siempre va a ser ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa es la situación allí. Entonces vino esta parábola, ¿verdad? Y le pregunta: ¿a quiénes? A los sacerdotes. Amén. Aquellos que no tuvieron
la valentía, no tuvieron la transparencia de reconocer de que ellos, siendo malos y pecadores, no le creyeron a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para arrepentirse, para arrepentimiento. Amén. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Qué fue lo que hizo el primero? El primero dijo que no, pero al final fue. Yo le he llamado a este mensaje al final del camino. ¿Por qué al final del camino? Porque no importa la manera como tú recibas el mensaje de Dios. Hay gente que cuando ha recibido el mensaje de Dios se disgusta, ¿verdad? No le gusta, pero Dios hace algo, el Espíritu de Dios hace algo con esa persona, y en el transcurso, porque no es tan larga, ¿no? La decisión le dice, mire, ve a mi viña. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Amén. Ve a mi viña hoy. Parece que en el transcurso de haber recibido esa palabra, el Espíritu de Dios hace algo con esa persona, y esa persona entiende que la mejor decisión que puede hacer es obedecer a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Amén. Entonces no importa la manera como hemos nosotros recibido la palabra. A veces nosotros le predicamos a las personas y nos encontramos con personas refunfuñonas. De hecho, este muchacho grosero, ¿no? Porque es que a quien de nosotros, cuando uno le dice, hijo, hazme un favor y me vas a comprar el pan a la esquina, de una vez te dice, no quiero. No quiero. ¿Sí? O sea, ese muchacho que inicialmente dijo no, la verdad no solamente dijo no quiero ir, sino que también fue grosero, porque el que le estaba hablando, ¿quién era? El padre, ¿verdad? Al menos a él le he dicho, no señor, perdone, pero yo no quiero. Pero al menos reconocer la autoridad de quien le estaba hablando, amén. Pero ese rejunjuñón, ¿verdad? Ese muchacho grosero y hasta desafiante, ¿verdad? Desobediente, al principio tuvo un momento de cabalidad, ¿verdad? Tuvo un momento de reflexión, y al final hizo lo que yo les vengo a decir a ustedes, iglesia, y lo que Dios dice en su palabra, y es que al final del camino lo único que cuenta es cuánto nosotros obedecemos o no. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cuánto al final del camino, ¿verdad? Vamos, o hemos obedecido a Dios o no hemos obedecido a Dios, amén. Mire que el segundo hijo, respetuoso, ¿no? ¿Qué le dijo? Sí, Señor. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Sí, Señor. Pero ¿qué pasó con él? Con ese hijo que aparentemente reconoce la autoridad del Padre. Estoy hablando de la autoridad de ¿quién? De Dios. Estoy hablando de aquellas personas que le dicen al Señor, Señor, ¿verdad? Pero su corazón es solamente de labios, pero su corazón está ¿cómo? Está pero muy lejos y apartado de Dios. Amén. Entonces el primer hijo desconoció la autoridad del padre, y esto le llevó a vivir perdidamente. Pastor, ¿dónde dice eso? Ahí usted lo leyó, lo vamos a leer más adelante, creo que no lo hemos terminado de leer, pero al final le dice la escritura, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué es que se trata? Diga conmigo, de obediencia. Amén. Se trata de obediencia. Amén. Porque, dice el verso 32, leámoslo todo hasta el final, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después. ¿Para quién? Para
creerle. Miren ustedes cómo era el mensaje de Cristo, ¿no? Cristo le dice a ustedes, oiga, le está hablando a quiénes, a los sacerdotes, a las personas que tenían la autoridad en aquel entonces. Le está diciendo, ustedes son unas personas que tienen un servicio a Dios, ¿verdad? Me llaman Señor, pero ustedes son personas que al final de cuentas no obedecen a quién, no obedecen a Dios. Entonces se trata de eso, ¿verdad? El primer hijo desconoció la autoridad del padre y esto le llevó a vivir perdidamente. Y representa a los hombres cuya condición espiritual es de total rechazo a Dios. ¿Qué acaba de decir? Esos que rechazan a Dios, que no tienen en cuenta el señorío de Dios. Según lo que Jesús está diciendo, ¿quiénes son esos? Los publicanos. ¿Quiénes son? Las rameras. En otras palabras, todas las personas que no tienen en cuenta el señorío de Dios y rechazan totalmente el señorío de Dios, ¿a dónde van a ir a dar? ¿Qué clase de vida van a llevar? Según eso son los de la pésima reputación, ¿no? Usted va a mirar en Israel en los tiempos de Jesús y los de pésima reputación en Israel eran 2 o 3 tipos de personas. Los publicanos, ¿quiénes más? Las rameras, ¿verdad? Las prostitutas, etcétera, etcétera. Pero casi siempre como parte ejemplarizante, los que estaban a los ojos de todo el mundo, ¿quiénes eran? Ellos. En otras palabras, digamos, hay pecados que son muy evidentes. Pero hay pecados, amén, que están ¿dónde? Que están por allá ocultos y son los que las personas que muchas veces le dicen al Señor, Señor, no quieren renunciar a ellos, amén. El segundo hijo le llama, ¿cómo le dice? Le llama Señor. ¿Pero qué? ¿Hace la voluntad de Dios? No hace la voluntad de Dios. Entonces se representa al mundo religioso al cual Dios está llamando al arrepentimiento. En otras palabras, Dios está llamando al arrepentimiento ¿a quién? A todos. A los que son de baja condición, a los que son de cero en conducta, pero también a todos aquellos que llevamos el nombre del Señor en nuestros labios, ¿verdad? Pero que al final siempre terminamos haciendo no la voluntad de Dios, sino llevando nuestra propia voluntad. Amén. Llevando nuestra propia voluntad. Amén. ¿Y qué es lo que importa? El Evangelio solamente tiene, digamos, una respuesta a Dios. Y esa respuesta a Dios siempre ha de ser el camino de ¿qué? De la obediencia. ¿Cuál camino? El camino de la obediencia. Esto no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Sea cual sea la condición mía, cuando yo escucho la voz de Dios, yo no tengo otra alternativa diferente, sino ¿cuál? ¿Cuál es la única alternativa? Obedecer. Amén. A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice por allá a los Efesios. Le dice que Dios ya pasó por alto todo este tiempo de la ignorancia en que nosotros hemos vivido, pero que ahora manda. ¿Cuándo? Ahora manda que todos los hombres nos arrepintamos y vengamos ¿a quién? A Dios. Porque ha designado a un hombre por el cual ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces esto no tiene, o obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Amén. No importa qué clase de vida nosotros creemos que llevamos, si nosotros no hemos puesto el obedecer a Dios en nuestro corazón, al final saldremos perdiendo. ¿Qué acaba de decir? Al final
estaremos perdiendo. Y lo más triste de todo es que Dios tiene un lugar reservado ¿para quién? Para nosotros. Un lugar y una labor que desarrollar, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho una parábola que de pronto la vamos a leer más adelante, porque resulta que Dios llama a invitar a unas bodas, ¿verdad? Y entonces le llega la invitación a un hombre y ese hombre dice, no, ahora no puedo ir. ¿Por qué no puede decir? No, porque es que estoy ocupado con mi hacienda. Entonces van donde el otro, ve, aquí te llegó la carta de invitación a la boda. No, pues es que no puedo ir porque es que acabo de comprar unos bueyes y necesito ponerlos a producir, ¿verdad? Bueno, entonces sigan. Entonces, ¿quieres ir a la boda? Entonces Diana, como está tan enamorado de su esposo, dice, no, yo me casé, yo ahora no puedo ir. Amén. Pero diga conmigo, pero Dios tiene un lugar reservado y unas bodas, y esas bodas se realizan y se realizan. Amén. Diga conmigo, esas bodas se van a realizar conmigo o sin mí. Amén. Allá Dios tiene un espacio reservado y Dios está dispuesto a que ese espacio no quede vacío. Dios quiere tener ahí su hijo. Entonces en esa parábola el Señor le dice, vayan por todos los lados y cojan a los mancos, a los cojos y a los ciegos y tráiganlos. Y fueron por ellos. Entonces llegaron desde los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces hoy no se pusieron a pensar. Le dijeron, mira, el Padre dice que entres a la labor de la viña. ¿Qué dijeron ellos? Va, mañana es tarde, ¿verdad? El manco, el cojo y el ciego dicen, para mañana es tarde, yo voy a entrar en la labor de la viña. ¿Amén? Y entran en la labor de la viña, pero según las Escrituras, Dios sigue diciendo, todavía hay espacio ¿para qué? Todavía hay un espacio muy, pero muy grande para muchas personas. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo, simplemente que obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tiene que hacer el ser humano es obedecer. No importa la forma en que inicialmente reciban el mensaje, todos tenemos derecho a enmendar. Amén. Todos tenemos derecho a enmendar. No importa la condición en la cual llegue el Evangelio a cada uno de nosotros. Amén. Según Dios en esta parábola de los dos hijos, pues sencillamente unos tienen una condición pecadora demasiado evidente y otros tienen una condición pecaminosa, pero la tienen por allá como está tapada, ¿no? Sí. Está bien tapada y unos tapados. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y lo más tremendo es que este mensaje no simplemente va para los dos tipos de seres humanos que habemos en la tierra, sino que tristemente va dirigido a las personas que tienen el hábito, a las personas que servimos a Dios. ¿A quiénes? A las personas que servimos ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí. Según la Biblia hay muchas personas que aún sirven a Dios, que llaman al Señor, Señor. Amén. Pero el día, amén, en que llegue el momento de presentarse delante de Dios, la Biblia dice que cuando el Señor los vea y ellos le digan, Señor, en tu nombre, ¿hicimos qué? Hicimos milagros, profetizamos en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. El Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca les conocí. ¿Cuántos conocidos de Dios sabemos aquí? ¿Sabe cuándo nos conoce Dios a nosotros? Cuando le obedecemos. ¿Cuándo nos conoce Dios a nosotros? Cuando le obedecemos. Entonces esto no es de que nosotros digamos yo conozco a Dios, sino más bien que Dios diga yo te conozco a ti.
Por allá en el libro de Mateo capítulo 25 dice que al final de los tiempos el juez vendrá o el rey vendrá y le dirá a muchos: venid hacedores, ¿verdad? Gracias porque tuve hambre y me diste de comer. Gracias porque tuve frío y me diste una ruana, me diste un vestido, una chaqueta. Amén. Y entonces, yo nunca hice eso contigo. Pero Dios les va a decir: no lo hiciste conmigo. Pero el día que lo hiciste con el que tenía frío, lo hiciste con el que tenía hambre, ese día me lo hiciste a mí. ¿Y por qué? Diga conmigo: porque Dios te conoció el día que le obedeciste. ¿Cómo? Esta es una realidad espiritual. Amén. La Biblia dice que cuando aún yo le presto al pobre, le estoy dando ¿a quién? Le estoy dando prestado al Dios, porque como es un mandamiento de Dios, allí Dios nos conoce. Amén. Cuando yo estiro mi mano para darle la ayuda al necesitado, amén, allí Dios me está mirando mi corazón. ¿Usted sabe lo que puede sentir Dios como padre cuando usted está obedeciéndolo a Él? Uy, qué alegría tan grande. ¿Sí? Qué alegría tan grande para Dios ver que sus hijos le obedecen. Amén. Yo puedo experimentar en ese momento esa alegría, esa emoción de Dios cuando ve que un hijo le obedece. Por eso dice la Biblia: hay más alegría y más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente. Cuando yo me arrepiento, lo que vengo es al camino de la obediencia. ¿Y eso qué le produce a Dios? Pero no solamente a Dios, dice en los cielos. Dice la Biblia que en los cielos ¿qué hay? Hay fiesta. De hecho hay una parábola, ¿verdad? Hay una parábola donde se pierde de 100 ovejitas, se pierde una sola. Esa que se pierde, ¿quién es? Esa que dijo: no, yo ya no quiero más ir por ese camino, ¿verdad? Esa ovejita es esa que dijo: no, yo ya me aburrí de estar con mi padre. Padre, dame todo lo que tengo, o dame mi parte, yo emigro de aquí. Pero por allá, esa ovejita, ¿qué sucede? Porque es que todos los que se apartan del Señor se encuentran siempre con ese tipo de personas. Los que se apartan van y se gastan su vida y su dinero con las prostitutas. ¿Con quién más? Con los borrachos, con los adúlteros, hacen sociedad con los ladrones, con los traquetos, con la gente mala. Porque todo aquel que se aparta de los caminos de Dios, ¿termina cómo? Termina mal. Sin embargo, mire lo que es Dios. Dios dice: ese día que esa persona que siguió por los malos caminos, ese día que esa persona se arrepintió y vino a mí, yo ese día ¿lo qué? Lo conocí. Porque Dios nos conoce a nosotros es por el camino de la obediencia. Amén. Dígale que está al lado: Dios no te conoce a ti cuando tú estás cantando acá en la iglesia. Dios no te conoce a ti cuando estás cantando. ¿Sí estás entendiendo? Ah, pero Dios sí te conoce a ti cuando tú eres una persona obediente. Pero no solamente es obediente, sino que le canta a Dios. No solamente es obediente, sino que adora ¿a quién? A Dios. Amén. Eso sí es bonito, ¿verdad? Diga conmigo: lo que al final siempre va a importar es el camino ¿de qué? De la obediencia. ¿Cuál es el camino? De la obediencia. Amén. Ahora les hablaba de la parábola de los invitados a la boda. ¿A quiénes invitaron? Al de la hacienda, al que tenía los bueyes y al recién casado. ¿Sí? No hay un solo derecho que tengamos en este mundo que nos dé un beneficio más grande que el de ser hijos de Dios.
Vuelvo a repetirlo. No hay un solo derecho que tengamos en este mundo que nos dé un beneficio más grande que el de ser hijos de Dios. Amén. Aparentemente, y hablo ahora de la parábola de estos invitados, aparentemente no estaban haciendo algo malo. Amén. ¿Estaban haciendo algo malo? No. ¿Es que dedicarme yo a mis bienes, a mi propiedad, a mi hacienda es malo? No. ¿Dedicarme yo a poner a producir, a trabajar, es malo? No. De hecho, son mandamientos ¿de quién? De Dios. Amén. Es más, según la ley de Dios, para el ejemplo de aquel que dice, no, yo no voy porque acabo de casarme. ¿Sí saben ustedes que el recién casado en Israel tenía licencia de matrimonial? Sí. Para Dios, ese tiempo de esos primeros días en donde las personas se juntaban, Dios en ese sentido era muy, no se entendía, ¿no? Muy complaciente, esa es la palabra, amén. Tanto que si en Israel había guerra, ¿sabe quiénes eran los que se salvaban de ir a darse plomo por allá? Los recién casados. Sí, los que eran recién casados y querían quedarse según la Biblia, ellos se podían quedar. Amén. Porque Dios no quería que ellos fueran a morir por allá en la guerra sin haber disfrutado de su esposa, de su pareja. Amén. Entonces, el final de todo hombre es la muerte. Ahí descansa todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el final de todo hombre? La muerte. Un día nos iremos de trasteo, como dicen algunos, y nada de lo que tenemos nos servirá. Claro que hay algunos que se alcanzan a hacer trasteo hasta el cementerio, ¿no? Sí. Los indios enterraban. Se enterraban con todo, porque ellos creían pues que se podían llevar todo. ¿Sí? Bueno, hoy en día pues nos podemos poner hasta el mejor ataúd, ¿verdad? Nos podemos poner el vestido más bonito y valioso y hasta la prenda, el oro, ¿no? La piedra preciosa, nos la podemos llevar. Pero al final este cuerpo allá se va a podrir y créanme que hasta allá va a llegar el ladrón. ¿Usted no sabía eso? Ay, mejor dicho, vea, yo he escuchado por ahí que las personas que mueren con esas calzas de oro, no, hay discusiones cuando las personas mueren, ¿verdad? No, que hay que enterrarla con las calzas de oro. Vaya usted dentro de una semana a ver si todavía tiene la calza de oro. Porque en este mundo el ladrón, la Biblia misma lo dice, el ladrón, el comején y todo lo que destruye hasta allá llega, ¿verdad? Pero cuando yo me he dado cuenta que el obedecer a Dios es el mayor patrimonio que yo puedo tener, eso sí permanece y permanece. ¿Para cuándo? Para siempre, amén. Entonces la pregunta final es, y Jesús lo dice, bueno, ¿y quién fue el que hizo la voluntad de mi Padre? ¿El grosero, el desafiante, el descarriado o el de una aparente obediencia? No importa cuál sea la condición. A través de este mensaje solamente quiero decir que para Dios lo más importante es que nosotros le obedezcamos. Amén. No importa que algunos creamos que somos la última Coca-Cola y otros no. No importa que algunos creamos que somos muy justos y otros piensan que son tan pecadores que no tienen oportunidad alguna. Pues la Biblia dice, lo único que yo quiero es que... ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le obedezcamos al Señor, amén. Hay una
un hecho muy importante en la Biblia respecto de lo importante que es la obediencia para Dios. Recuerden ustedes que Jesús estaba en medio de los discípulos enseñando y le fueron a decir: Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos te llaman. ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es mi hermano y hermana y madre. Por eso le he titulado este mensaje: al final lo que siempre va a contar es que la obediencia. Miren ustedes, mi madre, mi padre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la razón de ser del llamado de Dios. Ahora daba como ejemplo también el libro de Mateo capítulo 7, 22, 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. ¿Qué les declarará? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no es tan importante que nosotros digamos: yo conozco a Dios. Eso no es importante. No es tan importante que nosotros digamos: yo voy a esta iglesia o aquella, incluso que yo pertenezco a esta religión o a la otra. Al final, lo único que va a tener valor es si Dios nos ha conocido a nosotros o no nos ha conocido. ¿Y cuándo es que Él nos conoce a nosotros? ¿Qué es lo importante? ¿Cuándo? Cuando obedecemos a Dios, Él nos conoce. Amén. ¿Cuántos queremos ser conocidos por Dios? Este camino es hermoso, ¿verdad? Saber que Dios nos conoce. ¿Sabe? Cuando yo puedo entender que en el mundo hay cantidad de personas que pronuncian el nombre del Señor en medio de las catástrofes, en medio de las aflicciones, ¿verdad? Y Dios está mirando. Pero de la Biblia dice: Dios tiene atento sus ojos en los piadosos de la tierra. Amén. O sea que Dios, en medio de todo este contraste, en medio de todo este mundo que cada día va patas arriba, de ya reconoce cuando un hijo de Él, ¿verdad?, está orando. ¿Ya? Él dice: yo sé quién es el que está allá orando. ¿Sí? Yo reconozco esa oración. Yo voy a escuchar esa oración. Por eso dice la Biblia: la oración del justo. ¿Qué dice la Biblia? La oración del justo puede mucho. Ahora leíamos el Salmo capítulo 75, que termina de una manera hermosísima. ¿Qué dice el Salmo capítulo 75? Dice que el poder de los justos será exaltado. Amén. ¿Quiénes son los que tienen ese poder? Todos aquellos que hemos sido justificados por Dios a través de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Porque la voluntad de Dios es una sola.